Hola, hola, bienvenidos al Chef de la Política, capítulo número 9. Y en esta ocasión la relación entre religión y política, esa relación difícil de encontrar. Amigos del Chef de la Política, amigas, ¿cómo están? Les invito a este capítulo, el número 9 del Chef de la Política en esta segunda temporada, donde vamos a hablar de un tema trascendental, la relación entre religión y política. Son dos cosas diametralmente distintas, son dos cosas que no se vinculan nunca, o por el contrario, son cosas que tienen una relación súper intrínseca, que están de la mano siempre. Vamos a discutir sobre ese tema en este capítulo número 9 y arrancamos como siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes www.primicias.es. Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres conocer noticias del Ecuador, de América Latina, del mundo, en política, en economía, en sociedad, en cultura, anda a Primicias. Ese es un espacio donde hay un periodismo serio, un periodismo verificado, gente objetiva. Y puedes vincular lo que escuchas y lees allá con lo que acá discutimos. Ese gran aporte a la ciudadanía en general viene desde Primicias, el periodismo comprometido. Y también, por supuesto, a Pescadito Editoriales. Acá abajo les va a salir el nuevo libro de Pescadito Editoriales, Huellas de una democracia fatigada, de Manuel Alcántara Sáez, el profesor emérito de la Universidad de Salamanca, una de las personas que más ha discutido la relación entre política y diferentes aristas de la vida social en América Latina. Aquí está el libro para que lo compren, les entregamos a domicilio, sin costo adicional por el envío. Gracias a esos dos auspiciantes que tenemos. Y bueno, con eso vamos a empezar, y el plato del día de hoy es un cerdo al teriyaki, una comida espectacular, riquísima, muy baja en grasas y muy rica en proteínas y sobre todo fácil de hacer para nosotros ahora acá mismo. Y vean este delantal con el que ahora venimos, que es un delantal que hizo mi hija Martina hace muchos años atrás y que es parte del repertorio del Chef de la Política. Bueno, empecemos entonces y hagamos una ligerísima reseña de los ingredientes del día de hoy. Tenemos en primer lugar el cerdo, que ya está previamente cortado en cuadraditos, alrededor de 200-250 gramos para unas 3 o 4 personas, dependiendo del estómago de cada una de ellas. Brotes de soja para que acompañen, tienen un sabor espectacular y además una particularidad en términos de aromas. Tenemos 3 pimientos, el verde, amarillo y rojo, cada uno con distintos aromas, distintas tonalidades y un color espectacular que le van a dar a nuestro plato. Un poco de este otro elemento que es fundamental, que es el brócoli, y que se me estaba olvidando el nombre, pero la producción es fundamental y nos aporta en eso. Y por supuesto acá tenemos la salsa teriyaki, que luego le vamos a dar un toque particular que les pido estar atentos. Y bueno, con eso vamos a empezar con nuestro capítulo Religión y Política. La política y la religión estuvieron siempre presentes en la historia de la humanidad, desde luego. Los unos haciendo la cosa pública, los políticos, buscando el bienestar de la mayoría, buscando el bienestar de la comunidad, buscando el bienestar de todos, el bienestar de la polis, dependiendo de las teorías a las cuales nos anclemos. El político y la política ha estado para las cosas públicas, dejando lo privado para los particulares, para los ciudadanos. Pero la religión también ha sido muy importante. Y ha sido muy importante por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que hasta la Edad Media la religión orientaba las decisiones de la política. Es decir, cuando un actor político resolvía algo para la sociedad, en realidad lo hacía no en función solamente del bien público, sino porque esa era una revelación de arriba, de la divinidad. Por tanto, la decisión del jefe de Estado, del jefe de gobierno, como ustedes le quieran llamar, no era solo eso, sino era también la decisión del sacerdote, del representante de la religión y de la divinidad en la tierra. Eso hasta la Edad Media. Luego cambió esto con la modernidad. Muchos dicen la Revolución Francesa fue determinante, en buena medida es así, y se separaron las dos cosas, la religión por su lado, trabajando los temas interiores de espiritualidad de la gente, y la política trabajando los temas de la vida pública. Un autor referencial clave para esta ruptura es el gran Nicolás Maquiavelo. Si quieren aprender un poco más sobre ese tema, les sugiero ir a Maquiavelo. El Príncipe es una de sus varias obras. Si tienen interés específico, nos escriben luego y les mandamos textos gratis, rico y gratis como nos gusta. Entonces, con la Revolución Francesa,
aparentemente, porque a mí me parece que es aparentemente, las cosas se diferenciaron y cada uno iba por su lado, la religión y la política. Hay autores que dicen que eso se mantiene al día de hoy, que no hay ninguna vinculación entre los temas de la fe y los temas de la vida política. Sin embargo, y aquí hay un punto que marcar, es que las religiones en general, y no hablo solo de la católica que en Occidente es de las prioritarias, las religiones en general tienen cada vez más influencia, más aceptación y sobre todo más legitimidad entre la población. Al punto que si ustedes observan, buena parte de los indicadores que tenemos de diversos orígenes sobre la credibilidad en las instituciones, una de las más importantes es la Iglesia, cualquiera que ésta sea. Más que los políticos, incluso más que las Fuerzas Armadas, mucho más que las Cortes de Justicia, evidentemente, mucho más que los poderes legislativos. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, si la gente le cree más a su institución religiosa, cualquiera que ésta sea, que a los actores de la vida política, ¿será en realidad que esas creencias de la gente en las cuestiones de fe no le afectan a la vida política? Ese es el gran tema que ahora mismo vamos a discutir. Poniendo además un tema que es clave, definitivo, trascendental y que si es que hay comentarios a favor o en contra los pueden dejar al final del programa. La gente necesita algo en que creer, en su vida. Todos necesitamos tener una esperanza de trascendencia en algo, en cualquier cosa. Unos pueden decir yo creo en el hombre por sí mismo, otros pueden decir yo tengo una visión iconoclasta, esa es mi forma de trascender. Otros pueden decir la naturaleza, eso me hace trascender. Pero hay mucha gente, y esto es muy respetable, que esa trascendencia la encuentra en la creencia religiosa y en su fe religiosa. Y por eso me parece que la religión y la política están muy vinculadas, mucho más de lo que nos podría parecer a primera vista. Pero ya volvemos en el siguiente bloque para desarrollar el tema y empezar con nuestro cerdo a la terilla. Aquí ya volvemos. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Y empezamos entonces con nuestro cerdo al teriyaki. Como les había dicho, acá tenemos ya el cerdo picado. Miren, son cuadrados relativamente pequeños, está listo. Y vamos a empezar entonces con el pimiento. Vamos a colocar solamente la mitad de cada pimiento. Abrimos, obviamente los pimientos están debidamente lavados previamente y les cortamos en estos espacios, en esta forma, que no es tan pequeña, pero tampoco es tan grande. A mí me gusta que queden así, no tan chiquitos, ¿no? Pero si ustedes quieren más delgados, vaya, no hay problema. Y como les decía al inicio también, la gran ventaja de estos tres tipos de pimiento es que nos dan aromas distintos, sabores distintos, y en la cocción eso da cuenta de un plato espectacular. Y vean, volviendo al tema de la religión, cómo acá mezclamos el pimiento amarillo con el pimiento verde y con el pimiento rojo, y esta mixtura da cuenta también de cómo somos de mixtas las sociedades en términos de religiones, en términos de qué creemos. Obviamente cada sociedad, cada país, cada tradición tiene religiones que son preponderantes. La católica es muy importante en América Latina, aunque con un crecimiento del protestantismo enorme. En los Estados Unidos hay mayor diversidad y obviamente tenemos los países orientales, ¿no? Donde el mundo es distinto, el mundo islámico es preponderante y así otras religiones. Pero el punto nuevamente es que todos conviven alrededor de una misma sociedad, así como nuestros pimientos que están ahora mismo listos.
Y antes de seguir les voy a poner un ejemplo súper importante de esta relación. A mí me parece que muy fuerte al día de hoy entre religión y política. Hay un autor, Max Weber, uno de los padres fundadores de la sociología y de la política también en buena medida, que él decía cuando analizaba la sociedad norteamericana, de los Estados Unidos me refiero, en los primeros años, hace mucho tiempo atrás, él decía que el capitalismo en los Estados Unidos, esta generación de riqueza a partir de la dinamización del mercado, de la oferta y la demanda, se pudo verificar, se pudo dar, se pudo asentar, se pudo sedimentar en los Estados Unidos por la prevalencia del protestantismo. Es decir, la religión, la protestante en este caso, fue determinante para que la economía capitalista pueda emerger y surgir y llevar a los Estados Unidos a ser la potencia que ya fue para esa época y que, nos guste o no, sigue siendo al día de hoy. ¿Por qué Weber decía eso? Básicamente por una cuestión simple, sencilla, pero a la vez extremadamente profunda. La idea de Max Weber era que en el protestantismo la acumulación de riqueza, la acumulación material es vista como una forma de bendición de la divinidad. Es decir, mientras tú más ganabas era porque tenías un mejor comportamiento, una mejor relación con tu divinidad. Y eso era bien valorado. A diferencia, decía Weber, de la religión católica donde la acumulación de riqueza más bien era visto con distancia. Y hay varios pasajes en la Biblia, el libro sagrado de los cristianos, en los cuales da cuenta de esto. Vean cómo Weber señala, esto hace mucho tiempo atrás, casi 100 años, cómo la religión influye en la vida económica de las sociedades en ese momento. Sin embargo, eso se fue perdiendo con el tiempo, los estudios relacionados a la relación entre política y religión. Pero ahora emergen nuevos casos que son extremadamente interesantes y que me parece dan cuenta de que están muy vinculados. Ejemplo, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, una de sus fuertes bases electorales estaba dada por la iglesia protestante, en sus amplísimas diversidades propias del Brasil, pero básicamente eran protestantes los que votaron por Bolsonaro. Ahí la gran pregunta que uno se hace es, ¿en qué medida se puede relacionar mi creencia de fe con la vida pública? Bueno, parece que sí, en varios aspectos. Por ejemplo, se dice que muchas, no todas seguramente, de estas religiones protestantes alternativas o de estas creencias protestantes son muy conservadoras en el cuanto a la comprensión de valores como la familia, una familia de padre, madre e hijos, la distancia respecto a las diversidades sexuales, si es que no el rechazo o abiertamente la intolerancia. Y se dice que esa formación, pensando en el Brasil, que esa formación conservadora empataba muy bien con lo que Bolsonaro ofrecía. Y bueno, tuvo una presidencia, tuvo mucho apoyo popular, y si bien es cierto, en la segunda candidatura, cuando pierde frente al ahora presidente Lula, la diferencia no es mayor. Ese es un ejemplo nada más de cómo la religión tiene incidencia en la vida política y por qué, sobre todo nosotros como ciudadanos, no tenemos que dejar de prestar atención a cómo se mueven las religiones, qué piensan las religiones, qué opinan las religiones de la política y cómo eso puede afectar a los votos y en definitiva a la vida política de los países. Y bueno, volvemos entonces en la siguiente parte de este capítulo, con una cocina, ya, con todo nuestro delicioso plato del día de hoy. Ya nos vemos pronto. Y volvemos entonces con nuestra preparación, tomamos el cerdo y vengan, vamos para acá y tomamos, acá tenemos el sartén con un poco de aceite de oliva fundamentalmente, caliente, obviamente. Colocamos el cerdo, colocamos por acá, le vamos a poner un poco de aderezo. Esto es pimienta en grano, molida. Sal en grano, molida y algunos aderezos adicionales que ustedes pueden ir variando en función de lo que ustedes gusten. Un poco de jengibre en polvo. Un poquito de orégano también que le va bien, le da un buen aroma, un buen sabor. Y finalmente, y esto sí es alternativo, ají en escamas. No mucho para que no sea demasiado picante y con eso estamos. Y enseguida
El cerdo se cocina muy rápido. Es una carne blanca muy fácil de cocer. Y vean, más o menos estamos, le ponemos a una temperatura intermedia. Y más o menos con eso estamos por acá. Y con esto volvamos acá y volvamos con nuestra discusión y les voy a poner otros ejemplos. Puse el de Bolsonaro hace un momento en el caso del Brasil, pero hay otros ejemplos en América Latina también. La religión católica ha crecido mucho también, dicen. No creo que con la intensidad y la velocidad que las otras religiones, pero también tiene discursos que son políticamente orientados. Y hay actores políticos que en general absorben el discurso desde la religión para trasladarlo a su papeleta electoral. Y de hecho, en varios países de la región, muchos de los líderes de opinión pública, sin decirlo abiertamente, son sacerdotes. Y hacen un discurso político desde el púlpito, donde en principio uno pensaría que se habla solamente de las cuestiones de credo y de fe y de lo que vas a tener tu relación con la divinidad. Luego entonces hay un vínculo, parecería ser, no tenemos una verificación empírica del todo fuerte, consistente, pero en principio parecería ser que la religión y el pensamiento religioso tiene una vinculación importante con la vida política de los países. Y más allá de que esto sea cierto o no, porque esto es importante, en realidad, podrán preguntarse ustedes con justa razón. ¿Saben por qué es súper importante? Porque en muchas ocasiones, cuando el actor político llega al gobierno, vincula los temas propiamente de la religión con los temas públicos. Y ahí en general se presentan fricciones y tensiones. Temas claves y específicos relacionados con esto: el tratamiento del aborto, estar a favor o en contra del aborto; el matrimonio entre personas del mismo sexo, estar a favor o en contra; el uso de drogas en términos de consumo personal, estar a favor o estar en contra. Son temas que, si bien son de política pública y que deberían ser, en principio, solamente de política pública, me parece que es inevitable que las cuestiones religiosas se vinculen y generen ahí una tensión para algunos y en otros casos una cuestión distinta, que es una concordancia entre lo que creo para mis adentros y respecto a la divinidad, donde esté arriba o abajo depende de ustedes, y las decisiones de la vida política. Con esto volvamos entonces para allá y vamos con nuestros pimientos variaditos. Colocamos en el bol que tenemos ya acá listo una pequeña mezcla y vamos a volver ahora con la salsa teriyaki, que tiene una particularidad. Tomamos un limón. Acá tenemos salsa teriyaki de la que ustedes pueden conseguir en cualquier espacio, en cualquier lugar. Le colocamos un limón, no más. Ahí hay 2, 3 cucharas grandes de salsa teriyaki. Un poquito de sal. Y un poquito de aceite de oliva, que ya lo voy a colocar en un momento más. Y hacemos una mezcla. Hasta dejar en un punto medio, ¿no? Ni tan espeso, ni tan líquido. Y este va a ser el ingrediente fundamental para nuestro cerdo. Y vamos con esto hacia acá. Y colocamos el teriyaki. Luego le vamos a poner un poquito de agua para hacerle un poco más líquido. Pero en principio solamente el teriyaki con nuestro cerdo. Y esto va tomando forma, va tomando sabor y va tomando colores además, y diversidades, como las diversidades existen alrededor del tema religioso. Y vamos a dejar por un momento acá. Y volvemos para decir una cosa que es fundamental y que tiene que ver con la relación entre religión y política. Hay países en el mundo donde hay una religión que es oficial. Y donde es más, los gobernantes son representantes de una religión oficial y en particular. Son las famosas teocracias. Y eso en Oriente o en Medio Oriente son muy comunes. Y aquí nuevamente otro argumento en favor de este punto de vista, que no necesariamente lo tienen que compartir ustedes, por el que se señala que religión y política están más vinculados que nunca, a pesar de que históricamente podamos decir
que los estados son laicos, pero en realidad los estados laicos por sí mismos nos quedan serias dudas, salvo contadas excepciones. Y bueno, y nuevamente sobre las consecuencias de eso, vamos en el bloque siguiente donde terminamos nuestro cerdo al teriyaki. Ya volvemos enseguida. Y volvemos con el chef de la política y otros ejemplos. ¿Han escuchado de la Guerra Santa? La famosa Guerra Santa. ¿Qué implica decir eso? Implica decir tomar una decisión política como es la guerra, que es una decisión fundamentalmente, esencialmente política, vinculada a una razón de carácter religioso, vinculada a una relación de fe, de dogma religioso, como todas las religiones. Vean entonces que si se escucha de la Guerra Santa y esto está difundido alrededor del mundo en muchos conflictos armados, quiere decir que la relación entre política y religión sigue siendo muy fuerte, sin que esto implique decir que creamos que así debe ser, que así debería ser o no ser, sino como es. Y por eso yo creo que un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta de cara a un proceso eleccionario, en cualquier caso, y de cara a comprender cómo funciona una sociedad, es ver cuán religiosa es esa sociedad, y no solo eso, sino cuáles son las religiones por las que esa sociedad apuesta y qué piensan esas religiones sobre los distintos temas, porque no son iguales. Y con esto volvamos con nuestro cerdo al teriyaki. Le vamos a agregar un poco de brócoli que ha sido picado debidamente, y vengan para acá. Agregamos el brócoli casi al final, no necesita tanta cocción, es básicamente que tome un poco del sabor que ya está y no mucho más de eso. Y volvemos con nuestras raíces de soja, de soya en muchos países, de soja en otros países, y volvemos con esto. Colocamos las raíces, dejamos esto por acá y vamos ya con la mezcla final de este plato espectacular, que ustedes lo pueden acompañar de diversas formas, comerlo solo también, pero lo pueden acompañar con arroz. Puede ser un arroz con salsa de soja precisamente, un arroz blanco, un arroz amarillo. Esa ya es una cuestión de elección de ustedes. Y esto está prácticamente listo. Y con esto vamos a volver para la última parte en reiterar: la religión y la política siguen siendo íntimamente vinculados. El punto está en que intentemos diferenciar cuando un discurso es puramente político de cuando un discurso es religioso e incrustado en la vida política. Eso no puede ser relativamente fácil, pero lo deberíamos hacer, y además lo deberíamos estudiar y sacarnos de la cabeza la idea de que estudiar las religiones o estar vinculado con las religiones implica necesariamente tener una vocación de fe. Podríamos estudiarlas como se estudia cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto de estudio, me refiero fundamentalmente. De eso en América Latina nos hace mucha falta trabajos y conocer más qué es lo que piensan las religiones, y nuevamente cómo lo que piensan las religiones se traslada a la vida política. Si conocemos un poco más de eso, podemos entender mejor lo que algunos políticos a veces nos dicen, en épocas electorales sobre todo, y lo que la religión nos puede decir en el púlpito, en la iglesia, en sus diferentes formas, en sus diferentes denominaciones, y ver así que el mundo entre la religión y la política está mucho más integrado de lo que a veces podemos creer. Con esto vamos, que esto está casi listo, y traemos acá para servir en la parte final. Mire, esto es una cosa deliciosa, espectacular, que la colocamos de esta forma, y que, como les digo, si ustedes desean la pueden acompañar con arroz, y si es que no, así, más que suficiente. Miren, esto es una cosa espectacular, fácilmente digerible además. Espectacular, la producción del programa estaba lanzándose ya sobre el plato. Amigos, amigas, llegamos al fin de este capítulo 9 del Chef de la Política. Religión y política, ¿cuánto se parecen entre sí?
Gracias a nuestros auspiciantes nuevamente. Primicias, periodismo comprometido, www.primicias.es. ¿Quieres conocer las noticias de Ecuador? Dale, ahí está. Las de América Latina también, las del mundo en general ahí están. De economía la tienes ahí, de política está ahí, de sociedad está ahí, de cultura y de deportes, por supuesto, ahora que estamos en la Champions League en Europa, también encuentras ahí. Mira Primicias, analiza las noticias, vincula con esto y tengamos una visión más clara y entendamos por qué la política es fundamental para todos. Y también agradecemos a Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina, con ese libro de Manolo Alcántara, su último trabajo sobre la democracia, que lo puedes comprar ahí mismo en www.pescaditoeditoriales.com y te lo entregan a domicilio. Gracias amigos, amigas, por su presencia. Sigan en redes sociales, repliquen, critiquen, hagan sugerencias de temas para el programa, hagan sugerencias de platos para cocinar acá, porque a veces ya se nos acaba el repertorio. Y sobre todo, traten de difundir. Y si pueden hacer contribuciones para que sigamos con este trabajo de acción cívica, más que bienvenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo del Chef de la Política. Gracias por haber estado en este capítulo 9 del Chef de la Política. Religión y política se parecen, se diferencian. Gracias por sus comentarios. Nos vemos pronto.